Es un honor y un placer visitar Alcoy y la sede de la UPV para celebrar la Semana de la Ciencia. Esta actividad, fundamental para promover el concepto de investigación y ciencia como instrumento para el progreso de la sociedad, es para nosotros una de las tareas más agradables para los científicos. Es muy gratificante comprobar el interés de esta institución y de esta ciudad en este empeño. Muchas gracias por la invitación y por permitirme conoceros mejor. Os deseo muchos éxitos a todos y que colaboremos más a partir de ahora. Con afecto, Ángela Nieto. Hoy empezamos la tercera sesión de esta magnífica Semana de la Ciencia, en el que siempre que hablo de Semana de la Ciencia me viene a la cabeza Nuria, que ella sabe la cantidad de horas que ha dedicado a que esto funcione. Lo primero, disculpar al director, que tenía muchas ganas de presentar a Ángela, pero bueno, los cambios de frío-calor nos matan un poco a todos y no ha podido estar presente. Bueno, hoy cambiamos un poco de tema, es la tercera sesión. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos muy directamente, que es una enfermedad que bueno, está cada día más presente y es la gran lacra del siglo XX, y esperemos que en el siglo XXI se nos olvide que el cáncer existe. Y tenemos la gran suerte de contar con una persona que además la he conocido hace media hora y ya casi creo que soy amigo suyo, porque es un verdadero placer estar con ella y es una maravilla. Se llama Ángela Nieto, es profesora de investigación del Congreso Superior de Investigaciones Científicas, que está adscrito tanto al CSIC como a la Universidad Miguel Hernández, y empezó estudiando en Madrid. Es decir, toda su carrera lo ha hecho en Madrid hasta que logró venir aquí. Tiene infinidad de premios, es decir, si mira su Wikipedia, tiene varias páginas de Wikipedia, y eso es porque es realmente una maravilla. Simplemente destacaré que en el año 2009 recibió el premio Rey Jaime I de Investigación Básica, y en el 2015 la distinción al mérito científico de los premios 9 de octubre de la Generalitat Valenciana. Es presidenta de infinidad de cosas, miembro del European Molecular Biology Organization, de la Academia Europea, del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana, de infinidad de comités, y de verdad que tengo 3 folios, pero como para intentar hacerlo más corto y ir directamente a lo importante, es que a Ángela la escuchéis. Lo más importante es que junto a su equipo ha descubierto la movilidad celular, y eso se produce gracias a la expresión del gen, y eso ayuda a solucionar cosas de cáncer, cosa que es maravilloso. Y dijo una frase que nos hemos apuntado aquí, que es una frase preciosa. Para mí la ciencia es conocimiento, pasión, rigor, generosidad, libertad y progreso. Ángela, tienes tu auditorio, todo para ti. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por haber venido. Para mí es un placer y un honor venir a Alcoy. Bueno, vivimos en San Juan de Alicante y no está muy lejos, pero es verdad que no venimos tanto como nos gustaría. Y hoy, cuando hemos llegado, hemos visto la plaza maravillosa, iluminada. ¿Se me está oyendo un poco mal? ¿Está a lo mejor algún micrófono más? No, está apagado. ¿Está bien? Bueno, ¿me oyen bien? Relativamente. Bueno. Entonces, cuando hemos llegado, hemos visto esta plaza maravillosa, iluminada. Es un sitio fantástico. Y como les decía antes, pues es un placer para nosotros los científicos ver que en la ciudad de Alcoy hay tantísimo interés por la Semana de la Ciencia, y que ustedes se acercan a estas horas ya de noche, ya haciendo frío, ¿no? Porque hemos descubierto que también ya estáis, como decías, ¿no? Haciendo frío. Y que hayan tenido pues el gusto, la iniciativa de venir esta tarde a escucharme. Para mí, como digo, es un placer y les agradezco mucho. Lo que yo les voy a contar hoy es un poco el trabajo que hacemos en el laboratorio y bueno, pues un tema de investigación en el que llevamos más de 20 años. Esto para alguno de... No sé si os puedo tutear a todos, ¿sí? Para algunos de vosotros pues será muchísimo tiempo, está preocupado por la misma pregunta, que por supuesto todavía no hemos respondido, porque si no, no estaríamos en ella. Y así es la ciencia. A mí me gustaría hoy un poco dejar mensajes de cómo trabajamos, de cómo diseñamos los experimentos y cómo se ven los resultados de los experimentos, y luego cómo interpretamos y pensamos cómo nos pueden ayudar. Se oye un poco mal, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y qué tal si entonces, si me voy a quedar sentada, cambiamos de micrófono? ¿Sí? Bueno. Es que se acopla un poco, ¿verdad?
siento. Ya, bueno, pero a lo mejor es por haberme puesto este... ¡Ay, ahora se oye muy bien, ¿no? Ahora se oye muy bien. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues entonces, como decía, voy a hacer un poquito un viaje explicándoles la pregunta que nos lleva interesando y por la que estamos preocupados y trabajando mucho tiempo. Un grupo grande en el laboratorio, la ciencia no se hace con una persona sola, nunca se ha hecho, pero ahora menos que nunca. Entonces tengo la suerte de trabajar con un grupo de personas muy interesantes, muy jóvenes, casi todos, porque en general pues vienen unos años y luego se mueven su carrera científica a otro sitio. Y por lo tanto siempre tenemos mucha vida y mucha energía en los laboratorios de investigación y eso siempre es muy bueno, ¿no? Y la pregunta que nos llevamos haciendo desde hace tanto tiempo y que estamos intentando contestar partes de ella es algo que nos fascina a todos, ¿no? Es cómo se origina un individuo completo a partir de una sola célula. Entonces, lo que tenemos aquí a la izquierda... Uy, creo que me estoy quedando sin pilas. Bueno, había otro puntero allí. Sí, yo lo cojo. No me hace falta, no. Sí, lo que pasa es que anda de pilas como el mío. Entonces voy a usar el verde, que se ve un poquito... No se ve, pero bueno. Bueno, aquí lo que tenemos es una sola célula, es el cigoto, es la unión de las dos células, la masculina y la femenina. Aquí están los dos núcleos. Y de esta sola célula, naturalmente, se puede generar un individuo completo. Aquí está la imagen de un embrión humano, de algo menos de 2 meses de desarrollo, y lo que vemos aquí ya es que tenemos los primordios de todos los órganos y obviamente cualquiera de vosotros puede identificar muy bien muchas estructuras ya. Pero nosotros estudiamos embriones más tempranos, en momentos del desarrollo en el que se está decidiendo cuál es la forma del embrión, cómo se van a formar los órganos y en realidad cuando las células deciden ¿qué van a hacer? ¿Van a formar parte de un órgano o de otro? Y en ese sentido, pues claro, vamos a estados del desarrollo, como digo, muy iniciales. Este es el mismo de antes, es una sola célula. Al principio lo único que ocurre es que las células se dividen y así a simple vista casi no vemos diferencias entre ellas. Ahora sabemos que no son todas iguales y no todas tienen la misma competencia para formar cosas, o órganos y tejidos, pero en principio no se ven mucha forma aquí o diferencias entre las células. Poco después, aquí estaríamos alrededor, en el caso del embrión de ratón, aproximadamente una semana, un poquito más, y en el caso del embrión humano, pues unas varias semanas, tenemos una estructura que, bueno, solamente los biólogos del desarrollo identificaríamos como un embrión, en este caso, como digo, es el ratón, pero aquí tenemos ya todo el primordio de todo el sistema nervioso central, el cerebro, aquí el principio del corazón, y solamente, pues, menos de un día de diferencia entre este embrión y este. Aquí ya llegamos a una estructura donde vemos la cabeza, donde vemos pues, muchas estructuras conocidas, el corazón aquí ya bastante bien, y yo creo que casi todos vosotros ya podríais identificar esto como un embrión de vertebrado, que además, pues ahora veréis que son muy parecidos independientemente de la especie. Bueno, pues de esta etapa a esta etapa, que como digo pasa en muy poquito tiempo, es lo que se llama el estado filotípico. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que en ese momento los embriones de todas las especies de vertebrados se parecen muchísimo, estaríamos aquí. Y esto es una imagen, como veis, bueno, de la primera mitad del siglo XIX, es la ley de von Baer. Esta ilustración es más o menos de la época un poco posterior. Y de hecho lo que veis es que a esa edad, a ese estado del desarrollo, casi todos los embriones son prácticamente iguales. Aquí ya se van diferenciando un poco más, vamos avanzando en el tiempo, y aquí, por ejemplo, estaría bueno, pues un pez, una tortuga, bueno, ya lo veis más o menos. Son todavía fetos, no son, obviamente, no embriones ya, son fetos, pero veis cómo ya se van diferenciando mucho, pero aquí son todos iguales, prácticamente iguales. Esto no es casualidad. El hecho de que sean iguales es porque están utilizando la misma maquinaria para formarse. Entonces estamos en las etapas que llamamos de morfogénesis o de formación de la forma y utilizan un conjunto de genes que ahora conocemos y que ya sabemos bastante de cómo funcionan y son todos iguales. Esto nos da una ventaja y es que podemos, por lo tanto, utilizar distintos modelos animales para entender cómo se forma también el embrión humano.
Esto que os muestro aquí ahora ya no es un dibujo, esto ya son fotografías de embriones reales, y para que veáis que ese dibujo no estaba exagerando en absoluto, aquí tenemos embriones de, por ejemplo, de pinta roja, de este gecko leopardo que es precioso, un galápago, un pollo, y aquí prácticamente son, bueno, indistinguibles. Solamente los que trabajamos en esto y a veces con dificultades somos capaces de diferenciarles. Por eso digo que la ventaja que esto nos ofrece es utilizar distintos modelos animales para poder entender cómo se desarrolla el embrión humano. Voy a poner una película en esta diapositiva que está, por supuesto, acelerada porque, claro, no tenemos mucho tiempo, pero va a reproducir más o menos varios días del desarrollo de un pez. Utilizamos en el laboratorio distintos modelos animales, utilizamos peces, utilizamos pollos y utilizamos ratones, porque cada uno de ellos ofrece distintas ventajas para distintos tipos de experimentos. Si tenéis curiosidad, me paráis cuando queráis y, bueno, pues os contesto las preguntas que queráis. Simplemente lo pongo como ejemplo porque el pez cebra nos sirve muy bien por varios motivos. Primero, porque se desarrolla muy rápido y, de hecho, en solo 24 horas podemos tener desde pues, una célula solamente hasta la formación de todos los primordios de todos los órganos. Eso quiere decir que nosotros podemos manipular el embrión de pez cebra, manipular genes en el embrión de pez cebra, genes que nosotros conocemos de una forma controlada, y ver cuál es el efecto sobre el desarrollo de ese embrión. Y, por lo tanto, entendemos cuál es la función de ese gen en el desarrollo embrionario. Entonces, la película que os pongo aquí, que espero que funcione, aquí veis que al principio lo que os decía, hay una proliferación, muchas células, ahora empieza a haber movimientos celulares y vais a ver cómo el embrión aparece alrededor del huevo. Entonces vais a ver, fijaos aquí que va a aparecer la cabeza. Aquí tenemos, veis, el ojo, ya la parte posterior del embrión, todo esto va a ser el sistema nervioso central, ahora empieza ya a moverse, porque obviamente una de las primeras cosas que tiene que hacer es salir del huevo. Entonces, enseguida vais a poder ver los ojos mejor, el corazón empieza a latir, y esto que veis aquí ya son células pigmentadas que aparecen, es decir, ocurre de una manera increíble. Y lo que es fascinante para nosotros, ahí empieza otra vez, por si lo queréis volver a mirar algún detalle. Lo que es fascinante para nosotros es que esto lo podemos seguir en el laboratorio, y además, si os habéis fijado, el embrión es transparente. Entonces, como estábamos hablando de células viajeras, ahora enseguida vais a ver que vamos a poder ver células moviéndose dentro del embrión vivo, las vamos a poder seguir y, por lo tanto, vamos a ver si funciona de forma normal o si tiene alguna alteración. De hecho, vamos a estar hablando de una población celular muy interesante, porque da lugar a muchos tipos celulares que se llama la cresta neural. Se llama cresta neural por un motivo muy simple, porque se coloca como una especie de crestas, son estas células blancas que veis aquí, encima del tubo neural. El tubo neural es el sistema nervioso central. Sabéis que, bueno, obviamente está el cerebro y luego está la médula espinal. Al principio es un tubo bastante simple y luego ya va tomando, pues, por supuesto, distintas formas. Aquí lo que hemos hecho es representar simplemente un corte de ese tubo neural primitivo, es el sistema nervioso, y justamente encima aparecen estas células que, como digo, se llaman cresta porque podéis ver, aparecen como una cresta ahí. Esta es una imagen real de un corte de un embrión de pollo, y lo que se muestra aquí simplemente es que estas células que aparecen encima del tubo, que llamamos cresta neural, tienen una misión muy importante, y es llevar la información que ellas tienen, se desprenden del tubo neural y empiezan a migrar por el embrión para formar distintas estructuras. De hecho, si miramos una cabeza de un embrión semejante a las que veíamos antes, esto que veis aquí en blanco son células de la cresta neural, aquí estaría el tubo neural y aquí pues seguiría la cabeza, el ojo estaría por aquí, y lo que vemos aquí son estas células blancas que siguen unas rutas de migración muy bien establecidas para llegar a su lugar de destino, y esa es una de las ideas más importantes que tenemos que tener hoy. Es decir, si esto lo representamos en un esquema, esta sería la cabeza del embrión. Recordad que podría ser un pollo, podría ser una tortuga, podría ser un pez o puede ser un embrión humano. Entonces tenemos todas estas células que se desprenden del tubo del sistema nervioso central y toman distintos caminos para llegar a poblar otras regiones del embrión y ahí formar distintos órganos. Como os decía, la ventaja que tenemos, y en este caso no es solo en el embrión de pez cebra, sino también en el embrión de pollo, nosotros podemos ver a esas células moviéndose
en vivo y en directo, que diríamos, ¿no? Mientras se desarrolla el embrión. En este caso, como digo, es un embrión de pollo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues los huevos de gallina, que todos conocemos, compramos los huevos fertilizados y nosotros los incubamos en el laboratorio hasta distintos momentos donde vemos el embrión de distintos estadios. Entonces, lo que tenemos aquí a la izquierda es justamente ese tubo neural, ese primordio del sistema nervioso, que lo que hemos hecho ha sido introducir una sustancia fluorescente en ese tubo y con eso lo que conseguimos es que las células que se desprendan, estas células migratorias, las vamos a poder ver muy bien en el embrión. Es decir, marcamos las células fluorescentemente y ahí las vais a ver. Esto es el embrión vivo dentro del huevo y aquí veis cómo las células empiezan a salir del sistema nervioso. Veis que no salen por todas partes, esto ya es una información muy interesante. Hay territorios de los que pueden salir y otros de los que no, y esto está determinado por una serie de fuerzas atractivas que encuentran las células cuando salen, o fuerzas repulsivas, es decir, si las células intentan salir por esta zona no van a poder seguir porque tienen como os diría yo, como un semáforo en rojo. Y todo esto es porque las células expresan en su superficie una serie de receptores que son capaces de ir olfateando el medio por el que se mueven. Y recordad que esto está pasando en un embrión vivo, ¿no? Entonces, claro, a mí es que me gusta mucho, entonces cada vez que lo veo me emociona mucho la cosa. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido llenar todo el tubo, entonces todas las células que van a salir del sistema nervioso las vamos a ver. En este otro experimento lo que hemos hecho ha sido poner un poquito solo de sustancia fluorescente y nos va a permitir ver muy poquitas células. Pero al ver muy poquitas vamos a ver más que vemos aquí, vamos a ver cómo se comportan, incluso vamos a verlas olfateando el medio. Entonces os voy a poner la película de la derecha. La imagen de la izquierda y la de la derecha proceden del mismo embrión, simplemente en este caso están procesadas con un ordenador para verlas mejor. Entonces, aquí estaría el tubo, este poquito de sustancia fluorescente que hemos puesto, y solamente las células que vayan a desprenderse de esta zona son las que se van a marcar. Y vais a ver cómo se desprenden del tubo y cómo empiezan a moverse. Y eso es fascinante ver cómo van encontrando o buscando su camino. ¿Veis que son células individuales que viajan todas en una misma dirección, en este caso? Y ahora vais a ver comportamientos extraños aquí, como células intentando pasar a las otras o intentando encontrar su camino. ¿Recordáis que os decía que no salían de todas partes, que había lugares que les permitían salir y lugares que no? En este caso lo que podéis ya imaginar es que por aquí y por aquí hay también semáforos rojos. Es decir, no es solamente para el momento de la salida del tubo, sino que todas sus rutas de migración están guiadas por cómo responden esas células con sus receptores como antenas a lo que se van encontrando en el camino. Y aquí claramente hay un camino muy bien determinado que las va a llevar hacia una estructura que va a formar precisamente parte de la cara, parte de la cara y de los huesos de la cara. Bueno, pues de nuevo, la cresta neural es interesante porque va a dar lugar a muchísimos tejidos. Hemos visto cómo se desprende del sistema nervioso, pero aquí lo que os quería decir es que esas células que habéis visto moverse en el embrión van a dar lugar a muchos tipos de células. Van a dar lugar a muchas neuronas, van a dar lugar también a todas las células pigmentadas del cuerpo, o sea, la pigmentación de la piel procede de células que salen del tubo neural. Y algo muy interesante que es el esqueleto craneofacial. También precursores de los dientes. Es decir, que de estas células vamos a tener una información tremenda porque van a ser capaces de convertirse en muchas cosas diferentes y formar muchas estructuras distintas. Si decimos que forman el esqueleto craneofacial, o sea, los huesos del cráneo, o sea, y de la cara, hay algo que es, bueno, lo sabemos, está muy bien descrito, y es que la forma de nuestra cara precisamente depende de la migración de estas células de la cresta neural, que luego pues hay ciertas variaciones en los distintos individuos, hay más células o hay menos, por eso hay personas que tienen a lo mejor la mandíbula más grande o más prominente o menos, y de hecho, como os digo, la forma de la cara depende específicamente de eso. Os comentaba que también todas las células pigmentadas del cuerpo proceden de la cresta neural, entonces todos los patrones de pigmentación nuestro, que es bastante homogéneo en general,
pero el de los animales también depende de la pigmentación de las células de la cresta. En este caso lo que pasa es que no todas las células de la cresta neural que van a dar la pigmentación en el caso de estos caballos llevan todas la misma cantidad de pigmentos, hay algunas que casi no tienen y por eso generan patrones de este tipo. Es decir, si imaginásemos el embrión de este caballo, las células habrían salido todas de la parte dorsal donde se sitúa el sistema nervioso, digamos la médula espinal, y entonces habrían migrado distancias, como veis, a veces incluso en el embrión muy grandes, y van a formar esta serie de patrones. Por lo tanto, esta población de células, como digo, es muy interesante porque nos permite encontrar una serie de potenciales que tienen esas células para formar distintas estructuras y el resultado final de la forma y de la... Bueno, en general es forma, pero también patrones de este tipo se deben a ella. Hay una cosa más importante en términos evolutivos y es que la cresta neural, tal como la hemos estudiado y la conocemos ahora, es la responsable de formar muchas estructuras que dan lugar a la cabeza de los vertebrados, es decir, a nuestra cabeza tal como la conocemos. ¿Qué es lo que pasa en la evolución cuando aparecen los vertebrados? Bueno, pues que los animales llevan un estilo de vida predadora bastante distinto al que tenían antes y para eso desarrollan estructuras diferentes. ¿Qué tenemos? Tenemos los órganos de los sentidos pareados y colocados en la parte anterior de la cabeza. Tenemos una expansión muy importante del sistema nervioso central con la evolución, que obviamente va incorporando las mayores capacidades, mayores funciones cognitivas, y también tenemos el esqueleto de la cabeza de hueso. Como digo, todo esto contribuye a poder llevar un estilo de vida predadora en la que estamos siempre alertas a lo que puede estar ocurriendo en el medio y somos capaces de responder. Y de hecho es la cresta neural junto con otra estructura que se llaman placodas ectodérmicas la que es responsable de la formación, como digo, de la cabeza de los vertebrados como la conocemos. Pero obviamente esto no siempre funciona bien. Y de hecho, si funciona muy mal, pues el embrión seguramente no es viable porque no se pueden formar estas estructuras. Pero hay veces que funciona no perfectamente y tenemos muchísimas malformaciones congénitas que tienen que ver con defectos en la cresta neural. Voy a poner una foto que no, o sea, una diapositiva que obviamente es un poquito impactante, pero prácticamente todas las malformaciones craneofaciales que conocemos que se detectan, por supuesto, en los bebés y en los niños, incluido, por ejemplo, el labio leporino, que os sonará, o el paladar abierto. Todo este tipo de malformaciones congénitas se deben a defectos en la migración de estas células de la cresta neural. Entonces, es muy importante que conozcamos cómo son los mecanismos que dirigen a estas células para que podamos entender cómo se han producido los defectos y podamos en algún momento intentar pues paliar estas patologías o prevenirlas. En ese sentido, desde hace muchos años, como os digo, más de 20, estamos estudiando unos genes que han resultado ser fundamentales para estos movimientos celulares. Los genes se llaman SNAIL, SNAIL quiere decir caracol, no tienen nada que ver con un caracol, simplemente se llaman así porque se encontraron primero, como casi siempre pasa, en la mosca del vinagre, que habéis oído hablar seguro, que es un modelo muy importante para el desarrollo embrionario, y los científicos que trabajan en moscas, en la mosca del vinagre, definen a los genes con el nombre que encuentran el defecto cuando el gen no está bien. A ver si me explico mejor. Cuando SNAIL no funciona en la mosca, sus embriones parecen un caracol, en lugar de parecer un embrión de mosca como debe ser. Entonces, por eso les llamaron caracol. Nosotros, como digo, encontramos hace muchos años ya los genes caracol, los genes SNAIL en vertebrados, y me gusta siempre poner este cuadro de Matisse, que se llama también el caracol, porque bueno, nos inspira muchísimo y naturalmente nos interesa siempre tener un poquito de conjunción con la ciencia y el arte, ¿no? Y de hecho representamos todos los genes de la familia SNAIL con una imagen que recuerda también a un caracol, simplemente para deciros que estos genes existen en todas las especies y que además existen varios en cada una de las especies. Es decir, por ejemplo, en humanos hay 3 genes SNAIL y todos ellos son importantes para lo que ahora os voy a contar. La cabeza que os enseñaba antes del embrión de pollo es esta misma, y aquí veis efectivamente estas células, voy a coger el rojo, da igual, estas células de la cresta neural
que están migrando hacia distintas posiciones. Por ejemplo, aquí podéis ver estas que están rodeando el ojo, son también muy importantes y proceden de esta zona de aquí. Y las que os he mostrado antes, que van a formar estas estructuras de la cara, proceden de esta zona de aquí, que es el precursor del cerebro posterior. Aquí está el primordio del corazón. Si ahora os muestro, o sea, lo que estamos viendo aquí es justamente las células que están expresando este gen. Y si recordáis la película que os puse antes y la ponemos otra vez, vamos a encontrar que lo que nos está mostrando este gen es justamente estas células, todas las células que están migrando del sistema nervioso central. Si paramos la película aquí, pues veis que son, bueno, la imagen es muy, muy parecida. Esto es un embrión vivo con las células moviéndose y esto es justamente la expresión de este gen. Es decir, tenemos al gen en estas células. Y ahí arriba tenemos el corte de nuevo que os mostraba antes en un dibujo en el que vemos el tubo neural y vemos esta cresta neural que estaríamos alrededor de esta posición antes de que las células empiecen a moverse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unas células que aparecen en un lugar, que es el sistema nervioso central, y que se tienen que ir muy lejos. Esto para una célula es muy difícil, porque normalmente las células son estáticas. Es decir, esto de que las células se muevan, a excepción de las células sanguíneas, pues no ocurre. Las células están en un sitio y ahí están. Pero durante el desarrollo embrionario, como ya os he comentado, hay muchas que tienen que migrar distancias muy grandes. Que una célula inmóvil se convierta en una célula móvil significa un cambio, una reprogramación de su comportamiento y de sus actividades tremenda. Y lo que hemos hecho ha sido definir un proceso para englobar ahí todos estos cambios que tiene la célula. Y ese proceso se llama, no importa, se llama transición epitelio-mesénquima, porque las células iniciales, las inmóviles, son células epiteliales y las células migratorias son células mesenquimáticas. Esto es un concepto de biología celular, pero da un poco igual. Es decir, es la conversión de una célula inmóvil que está muy pegadita a las vecinas, que de repente una de ellas o varias deciden desprenderse de su lugar de origen. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esta transición epitelio-mesénquima? Bueno, pues hace muchos años tuvimos la suerte de encontrar el primer gen que se encargaba de esto. Es un gen Snail que lo que hace es conferir a las células la capacidad de moverse. Y os lo voy a mostrar en estas dos imágenes que tenéis aquí. Estos son Snail, ahora ya hay muchos más genes, pero el primero fue Snail y de hecho es el más potente. Lo que nosotros hacemos es, tenemos unas células inmóviles que podemos cultivar en la placa, en una placa de Petri, una placa de cultivo celular. Entonces, si nosotros a estas células artificialmente le ponemos Snail, es decir, le hacemos expresar este gen, se convierten en estas células, que son capaces de moverse como estáis viendo. Es decir, la expresión de un solo gen puede hacer un cambio de comportamiento de las células tan dramático como este. Entonces, efectivamente, esto lo podemos reproducir en cultivo, pero lo vemos también, como habéis visto, en los embriones. Y entonces lo que os quería mostrar aquí es una rueda un poco para comentaros todas las funciones que tiene esta transición epitelio-mesénquima, que de sus siglas en inglés llamamos EMT. Entonces, todo el tiempo que yo me refiera a la EMT, me voy a referir a este proceso de conversión de esta célula inmóvil en una célula móvil y a esos movimientos migratorios. Entonces, ¿para qué sirve la transición epitelio-mesénquima? Sirve para muchísimos procesos del desarrollo embrionario. Os he mencionado la cresta neural, pero no os he dicho que para la formación de otros tejidos, como por ejemplo los músculos o por ejemplo los huesos del resto del cuerpo, hace falta un proceso exactamente igual, pero de células que no están encima del tubo neural, sino de células que aparecen antes en el embrión en otra estructura que se llama línea primitiva. Es decir, la transición epitelio-mesénquima es responsable de todos los movimientos celulares que ocurren en el embrión para que las células lleguen a su destino. Y por eso es importante incluso para la implantación del embrión, ya decía la cresta neural, pero para el cierre del paladar, que también mencioné, y para la formación del corazón también es fundamental. Ahora, una vez que las células han llegado a su destino, este programa de migración se tiene que apagar, porque si no, no podrían dar lugar a los órganos, a los derivados. Entonces estamos hablando de un programa muy dinámico y transitorio, de tal manera que una vez que el embrión ya se ha desarrollado, estos genes y el programa se apagan completamente como el interruptor otra vez, y en el adulto no deberían expresarse, están apagados, están silenciados. Pero, sin embargo, se reactivan en algunas circunstancias.
Algunas circunstancias en las que se reactivan estos programas embrionarios son muy beneficiosas. Por ejemplo, y esto es muy fácil de entender, para el cierre de las heridas. Es decir, para que una herida se cierre, las células de los bordes tienen de nuevo que adquirir esta capacidad para volver para curar la herida, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí, un poco la curación de las heridas. Ahora también sabemos que algunas células de algunos órganos pueden regenerarse, y estoy segura que todos habéis oído hablar que antes pensábamos que no, pero ahora sabemos que hay algunas neuronas que se generan nuevas en el cerebro adulto. Bueno, pues en procesos de regeneración, no tanto del cerebro, pero procesos de regeneración, por ejemplo, del hígado, que también ocurre a pequeña escala, este programa embrionario se vuelve a activar otra vez. Pero lamentablemente no siempre que se reactiva es para bien, hay veces que se reactiva para mal, y ahí es donde vamos a ir a las patologías relevantes que queríamos hablar hoy. Lo que nosotros encontramos, también hace ya bastante tiempo, es que efectivamente este proceso se reactiva en el cáncer. ¿En qué punto del cáncer se reactiva? Ya os lo voy a contar aquí y luego os voy a enseñar unas imágenes donde lo vais a ver. Se reactiva justamente para el desprendimiento de células del tumor primario, y todos sabéis que bueno, luego se forman tumores secundarios que se llaman metástasis. Entonces os lo voy a contar cómo lo descubrimos hace mucho tiempo, porque sí me gustaba que veáis un poco cómo hacemos los experimentos en el laboratorio. No solamente en el cáncer, sino también en otra enfermedad muy prevalente, que si tengo tiempo y si no, no, pero si tengo tiempo os mencionaré, que es la fibrosis. Y luego ya por último, esto ya no es relevante para lo que os voy a contar hoy, pero también se sabe, seguro que habéis oído hablar de las células madre, pues también se sabe que las células madre tienen un poquito reactivado este programa embrionario también, incluso en las células madre de estructuras adultas. Entonces, para resumir, dos conceptos importantes. La transición epitelio-mesénquima apareció en la evolución justamente para permitir la formación de tejidos cuyas células nacen muy lejos. Entonces las células tienen que llegar a ese lugar para formar ese tejido. Y lo otro que os decía es que es reversible porque se reprime cuando ha terminado su función, por lo tanto lo que llamamos homeostasis, que es la situación en la que todo ya funciona de forma completamente normal y digamos en el adulto joven, por ejemplo, sano, pues está completamente inactivado, pero se puede reactivar lamentablemente en situaciones patológicas. Esto es un poco el concepto de todo lo que os quería contar hoy, y ahora lo que voy a hacer es mostraros ejemplos y cómo pensamos que podemos intervenir conociendo estos procesos para intentar diseñar terapias que puedan ser útiles en distintas patologías. Este es el primer experimento que hicimos que nos mostró esto, por eso esa foto es tan horrible, es muy antigua ya y está bastante fea, pero seguro que ya reconocéis ahí la cresta neural. Esta es la cresta neural del embrión normal, que estaba ya empezando a migrar, como podéis ver, del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues diseñamos unos reactivos que podríamos introducir en el embrión y que lo que íbamos a hacer era bloquear este gen SNAIL, porque nuestra hipótesis era que era fundamental para que esas células salieran, se desprendieran y migrasen. Entonces, cuando conseguimos diseñar esos reactivos, que tenga interés le puedo explicar en detalle lo que fueron, los inyectamos en el embrión y en este caso incluso los pusimos en el medio, y lo que nos encontramos es que efectivamente, como esperábamos, las células no podían salir y se quedaban ahí retenidas, y en este caso este embrión no podía prosperar. Bien, bueno, en este momento, cuando nosotros describimos esto, lo que pensamos fue, bueno, pues si resulta que la activación de estos genes es importante para este proceso de desprendimiento, enseguida pensamos que a lo mejor se podían reactivar de forma patológica en el cáncer, como ya os he explicado. Demostrar que eso es así, porque os digo, es así, estos genes, este programa embrionario apagado se reactiva en los tumores primarios, en el cáncer, para lamentablemente permitir que se diseminen células y se hagan tumores por todo el cuerpo. Como digo, esto lo encontramos en tumores, bueno, primero lo encontramos en tumores de ratón y luego lo pudimos comprobar también en tumores humanos. Y como no quiero daros mucha lata, lo único que os puedo decir es que desde que propusimos que esto podía ser así, cuando encontramos esto en los embriones, hasta que encontramos que esto era así, pasaron 6 años.
y esto es normal, es decir, no es nada extraordinario. Pero lo que pudimos encontrar es que cuando inducíamos tumores en los ratones, cuando esos tumores también, claro, forman metástasis en el ratón, vimos que se reactivaban los genes y después lo que hicimos fue mirar qué pasaba en tumores humanos. Estos son tumores de mama y, bueno, lo único que quiero que veáis es que seguramente podéis apreciar que este tumor parece bastante organizadito, eso es lo que se llama bien diferenciado, y esto es bueno, pues un carcinoma de mama in situ, quiere decir que está bien diferenciado y tiene buen pronóstico. Esto es un tumor de mama un poquito diferente ya, está muy desdiferenciado y desde luego es invasivo, es decir, las células se van a desprender de ese tumor o se están desprendiendo. Y lo que encontramos es que efectivamente, así como ocurre en los tejidos adultos normales, en los tumores que no están desdiferenciados, que no están produciendo células que se van a diseminar, SNAIL no está expresado, pero que sí se reactiva en esos tumores. Lo encontramos además activado en los frentes de invasión del tumor, es decir, en los focos del tumor que están desprendiendo células, y no solamente en la mama, aquí os pongo un ejemplo del cáncer de colon humano también. Entonces este es el frente de invasión del tumor, es de donde se están desprendiendo células. Aquí naturalmente se ha hecho una tinción que permite ver mejor las células tumorales y espero que podáis ver cómo tenemos estas células individuales desprendiéndose del tumor. De nuevo, como hemos mostrado antes cómo se desarrollaban los embriones, aprovechando técnicas de imagen novedosas, podemos seguir en modelos animales todavía, claro, porque es obviamente donde hacemos los experimentos. Si nosotros inducimos un tumor en un ratón con células fluorescentes, de la misma manera que seguíamos las células en el embrión, podemos seguir también en un ratón adulto el tumor y el desprendimiento de células desde un tumor. Y eso es lo que os quería mostrar en esta imagen, en esta otra película. Si os fijáis en esta zona de aquí, las células tumorales son verdes. Esto está el tumor, ¿veis?, de células verdes. Entonces vais a ver cómo hay una célula que efectivamente se desprende del tumor. Quiero decir que esto lo podemos ver en un ratón adulto vivo, ¿no? A ver si lo podéis ver. Sí, ¿verdad? O sea, lo puedo poner otra vez, pero vamos, es esta célula que se desprende de aquí. Entonces, bueno, el concepto que nosotros desarrollamos, que como digo nos llevó bastantes años, es que efectivamente hay una reactivación de programas embrionarios en patologías del adulto y lo que ocurre es que hacen lo mismo que hacían en el embrión, que en el embrión era fundamental y necesario para que el embrión se desarrollase, porque si no, no se formaban esos tejidos. En el caso de la reactivación en el adulto en condiciones patológicas, es naturalmente deleterio y, por ejemplo, está implicado en la diseminación del cáncer. Por lo tanto, SNAIL ahora se considera un marcador pronóstico de malignidad tumoral y, por lo tanto, se convirtió, desde que encontramos esto, en una diana terapéutica. Es decir, deberíamos prevenir la reactivación de SNAIL en los tumores para poder prevenir la formación de metástasis. Porque, bueno, seguro que todos sabéis que un tumor, bueno, pues, puede ser extraído y entonces si no hay metástasis, pues en principio, en fin, es un muy buen pronóstico. De hecho, se puede decir que más del 90% de las muertes asociadas al cáncer se deben a la metástasis, como lamentablemente seguro que muchos de vosotros habéis tenido cerca. Entonces, el hecho de que los programas embrionarios estén reactivados en patologías como el cáncer es una cosa que, digamos, desde el punto de vista de la biología, es bastante intuitivo, como habéis entendido muy bien cuando os he dicho lo del cierre de las heridas, ¿no? Pero tengo que decir que, claro, la investigación en modelos animales, desde ahí hasta que se llega a transferir ese conocimiento, digamos, a la investigación clínica y que incluso hay que demostrar que efectivamente los mismos procesos están ocurriendo en los pacientes, pues eso lleva muchísimo tiempo. Y os tengo que decir que aunque ahora todo esto esté muy claro y efectivamente este campo de investigación sea uno de los campos más importantes en investigación en cáncer ahora, pasamos unos años en los que esto no era así y hubo, bueno, tuvimos que pasar mucho tiempo para convencer a los oncólogos, y yo creo que está muy bien, de que esto estaba pasando también en los pacientes humanos. Pero quería poneros una cosa que para mí fue realmente bastante increíble y muy emocionante, y es que esto que yo os estoy contando ahora, que hemos hecho en los últimos años y que obviamente no solo nosotros, muchos laboratorios en el mundo están trabajando en esto ahora, Cajal ya lo había visto. ¿Y cómo es posible que Cajal lo hubiera visto?
Bueno, pues sabéis que Cajal era catedrático de anatomía patológica y obviamente se le conoce por todos sus descubrimientos del sistema nervioso, es el padre de la neurobiología moderna, pero al ser catedrático de anatomía patológica él no solamente trabajaba en el sistema nervioso, él de hecho publicó un tratado de anatomía patológica de todos los tejidos, de todos los órganos, y además, como seguramente sabéis, dibujaba muy bien. Entonces, los dibujos de Cajal, que están conservados en el Instituto Cajal, donde, bueno, yo tuve la suerte de trabajar, bueno, yo y mi marido que está sentado al fondo de la sala, también él es neurocientífico y estuvo aquí hace 3 años también dando una conferencia. Los dos hemos trabajado mucho tiempo en el Instituto Cajal y allí están los dibujos de Cajal. Y os voy a enseñar dibujos de Cajal que hemos escaneado. Esto viene son hechos de los dibujos de Cajal que utilizó para ese tratado de anatomía patológica que os digo. Y él tiene un capítulo dedicado al cáncer, dedicado a los carcinomas. Y estos son dibujos de cáncer de mama. Esto es un cáncer de mama, y fijaos, 1890, ¿eh? Entonces, esto es un cáncer de mama muy bien diferenciado, aquí se ven los ductos muy bien, y esto es un carcinoma de mama muy desdiferenciado. Entonces, si yo os pongo aquí ahora las imágenes mismas que os he puesto antes, tomadas con nuestros microscopios de ahora, es impresionante ver cómo se parecen, ¿no? Pero no queda aquí la cosa. Si nosotros ahora hacemos una ampliación de este dibujo de aquí, estamos viendo pues, justamente los ductos de un cáncer de mama, unas células poligonales, que son estas células epiteliales que os digo que no se mueven, que están muy pegaditas unas a otras y que además tienen una especie de membrana aquí, que se llama membrana basal, que separa las estructuras del resto, ¿no? Entonces, aquí están, digamos, las células como confinadas, que es lo que os decía antes, ¿vale? Bueno, si ahora hacemos una ampliación del dibujo de Cajal en esta zona, espero que veáis, este rojito lo he puesto yo, ¿no? Para un poco mostrarlo un poco mejor. Aquí veis que las células ya no son tan poligonales, son más bien redondeadas, veis que tienen espacios entre ellas, ya no están tan pegadas, y veis una célula que tiene una forma pues, bastante parecida a esas que veíais antes moverse en el embrión. Entonces, claro, cuando yo vi esto me quedé maravillada y dije, Dios mío, esto es la transición epitelio-mesénquima en el cáncer, descrita por Cajal en 1890. Pero claro, yo estoy segura que estáis pensando, esto es porque, claro, como trabajas en eso y toda la cosa, pues te parece que Cajal ya pensó en eso. Pero no me lo estoy inventando, simplemente voy a reproducir esto aquí. Aquí al lado lo que estoy poniendo es nuestra imagen que antes os había mostrado de la reactivación de la expresión de Snail y veis cómo se parece. Pero además es que Cajal lo escribió. Y Cajal escribió lo siguiente: en torno a los islotes epiteliales, fijaos, epiteliales, estas células que no se mueven, no existe membrana basal, esta membrana que os digo que separa, que confina, en este caso al tumor, ¿no? Deben mencionarse por frecuentes las formas celulares en uso, pera y en estrella, exactamente como estas, como las que vemos ahora, como las que habéis visto moverse. Estas células están perfectamente sueltas, que explica la tendencia invasora de estas. Y ahora dice que, libres de cementos de soldadura, que quiere decir de unión de célula a célula, pueden fácilmente migrar por las lagunas conectivas. Es probablemente la mejor definición de la invasión de las células tumorales desde el tumor primario hacia los tejidos adyacentes. Y fijaos, incluso cuando él habla de cementos de soldadura, en 1890 no se sabía qué eran los cementos de soldadura, ahora sí lo sabemos. Hay unas proteínas que se llaman caderinas que se encargan justamente de que las células se adhieran entre sí. La más importante de todas, que se llama caderina E, es la que mantiene a las células epiteliales juntas. Y justamente una de las cosas que hace Snail es reprimir a esa proteína. Con lo cual, ahora diríamos esto igual, solo que diríamos, explica la tendencia invasora de estas porque verdaderamente ya no tienen membrana basal por un motivo, porque secretan unas proteínas que la degradan y además Snail se activa y reprime el cemento de soldadura. O sea que para mí esto fue realmente, como os digo, prodigioso encontrar una cosa así. 1890, Cajal no sabía cómo podía ser el mecanismo, no sabía cuáles eran las moléculas que conformaban las células, pero él, viendo en el microscopio cómo eran los tumores, pensó que esto podía estar pasando. Y por eso es tan importante. Y por eso os digo que muchas veces todavía poner por delante o proponer conceptos nuevos, la ciencia pues es un poco también como la sociedad, o sea, hay que demostrarlo muy bien, porque si no, las cosas novedosas no se aceptan de primeras, ¿no? Pero para Cajal fue un poco fácil de averiguar. Bueno, pues entonces os decía
que, claro, desde que encontramos esta conexión entre el desarrollo y el cáncer y conocíamos las moléculas, naturalmente lo primero que pensamos, y no solo nosotros, sino muchos laboratorios y también compañías farmacéuticas, es tenemos que diseñar inhibidores de estos genes SNAIL para prevenir que las células se desprendan del tumor primario y con eso a ver si podríamos prevenir la metástasis. Y durante bastantes años también estuvimos trabajando en eso, tratar de encontrar inhibidores para prevenir la salida de las células del tumor primario. Pero os voy a contar un paso más que hemos encontrado no hace mucho tiempo y que nos ha hecho cambiar de idea completamente. Y os voy a explicar por qué. ¿Recordáis lo que os comentaba del desarrollo embrionario? Las células se desprenden, empiezan a moverse, migran a muchos sitios y llegan a un lugar y se paran. Bueno, esto es lo que os comentaba antes, esto ya no es la cresta neural, es ese otro sitio, y estas células que se desprenden aquí ya no van a formar las células pigmentadas o las neuronas o el esqueleto de la cara, sino lo que os decía, los músculos, los huesos, bueno, es igual. El caso es que cuando llegan a su destino, y esto es un corte parecido de un embrión más tarde, ya están formando aquí estructuras, como podéis ver. Esto es el tubo neural, estos son los precursores de hecho de las costillas y de los músculos. Bueno, pues lo que digo, que lo primero que pasa es que se tienen que parar y apagan el interruptor, apagan este programa del movimiento. Bueno, pues esto mismo también pasa en el cáncer y vais a entender enseguida por qué. Os voy a poner un esquema, ni está a escala ni nada, pero es para entender un poquito el proceso desde el tumor primario hasta la metástasis. Entonces tenemos el tumor primario aquí, estas células todavía son bastante epiteliales, estas son las que no se están moviendo, pero veis que hemos dibujado algunas que ya tienen estas otras formas que se están desprendiendo del tumor. Estas son las células estas que invaden, esas a las que se refería Cajal y esas a las que hemos visto desprenderse de ese tumor que os enseñaba en el ratón. Algunas de estas son capaces de entrar en la circulación, en el torrente sanguíneo, en los vasos, y son lo que llamamos células circulantes de tumores. Algunas de ellas son capaces de salir de los vasos, en lo que llamamos extravasación, salida del vaso. Y entonces ahora sí ya se encuentran en otro lugar del cuerpo, en otro órgano. Y son todavía estas células diseminadas. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando estas células diseminadas deciden hacer algo semejante a lo que hacían las células embrionarias, pararse y empezar a hacer otro órgano, que en este caso es otro tumor. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Lo que os he dicho hasta ahora sigue siendo perfectamente válido. Si nosotros previniéramos la salida de las células del tumor primario, obviamente no llegarían al torrente sanguíneo y no llegarían a formar metástasis. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta hace no mucho tiempo pensábamos que este proceso de desprendimiento de células del tumor ocurría bastante tarde, es decir, primero había un tumor, luego ese tumor crecía y después se malignizaba, quería decir que podía formar metástasis. Lo que ahora sabemos es que este proceso de desprendimiento de células del tumor puede ocurrir bastante pronto en el desarrollo tumoral. Y para ponerlo en unas palabras, para resumir, digamos, lo que ahora sabemos es que la mayoría de los pacientes de cáncer tienen en el momento del diagnóstico ya células circulantes de tumores. Tengo que deciros también que cada vez que decía algunas entran en los vasos sanguíneos, algunas salen, algunas, es que este proceso es muy ineficiente. Es decir, que haya células circulantes de tumores no significa que haya metástasis, pero existe, claro, la posibilidad de que haya metástasis. Con esto, lo que quiero deciros es lo siguiente, es decir, este proceso de transición epitelio-mesénquima favorece la invasión y favorece todo este proceso, pero previene la colonización metastásica. ¿Qué estoy diciendo ahora que suena tan raro? Bueno, si estas células no se paran y no vuelven otra vez, como hacían en el embrión, a formar otra estructura, en realidad no son tan peligrosas porque están diseminadas pero no están formando las metástasis grandes. Entonces, imaginaos, si nosotros habíamos pensado que lo que teníamos que hacer era bloquear este proceso de movimientos celulares para que no salieran las células del tumor, eso lo conseguiríamos. Pero en las células que ya estaban diseminadas, lo que haríamos sería favorecer la formación de los tumores secundarios. Por lo tanto, la conclusión es que no es conveniente inhibir esta transición a no ser que estuviéramos seguros de que no habían salido todavía células del tumor primario. Y eso, como digo, ocurre en muy pocas ocasiones.
Solo se podría prevenir la formación de la metástasis si el tratamiento fuera anterior a la salida de las primeras células. Con lo cual, ese camino de investigación, de intentar encontrar inhibidores de SNAIL, pues probablemente no es una buena idea en el cáncer. Sin embargo, al conocer todo este proceso, hemos llegado a esa conclusión y a otras conclusiones. Por ejemplo, lo que ahora debemos hacer, y es en lo que estamos poniendo más esfuerzo, es en lugar de fijarnos tanto en el tumor primario, fijarnos en los órganos que son diana para formar los tumores secundarios y buscar las señales que hacen que estas células que se están moviendo se paren. Entonces, si nosotros prevenimos esto, ahora sí que independientemente del punto en el que estemos cuando se hace el diagnóstico, podremos prevenir la formación de la metástasis. Y eso es en lo que estamos ahora trabajando. ¿Qué pasa en lo que llamamos ahora el nicho metastásico? Es decir, en los órganos distantes donde al principio no había tumor, que están llegando esas células cancerosas desde la sangre, ¿qué es lo que hay ahí que les hacen anidar? Queremos encontrar cuáles son las moléculas que ayudan al anidamiento y bloquear esas moléculas para que las células tumorales no aniden. No sé si me estoy explicando bien o... Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, esta es la parte que os quería contar del cáncer y puedo acabar aquí. Si queréis, puedo seguir un poquito más y contaros otra enfermedad, que es la fibrosis, donde ahí tenemos mejores noticias, porque bloquear este proceso parece que puede ayudar a curar la fibrosis. Sí, 46 me pone a mí aquí, o sea que, no sé, como quieran. Podemos hacer más preguntas o puedo contar la fibrosis o... Sí, son 10 minutitos, ya es un poquito porque ya es fácil de entender. Bueno, pues entonces estamos, gracias, estamos en esta situación en la que hemos llegado a la conclusión de que para el tratamiento frente a las metástasis no es tan conveniente parar este proceso de salida de células del tumor primario, sino entender mejor qué es lo que pasa en el lugar del anidamiento. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, inhibir la INT puede ser contraproducente para el tratamiento del cáncer, por eso justamente que estábamos comentando, y para eso no es una buena diana terapéutica. Pero entonces nos preguntamos si había algún otro contexto patológico, porque como os he dicho, no es solamente en el cáncer, es decir, estos programas embrionarios lamentablemente se afectan o se reactivan en otras patologías. En el que inhibirlo, porque os digo también que hay bastante tiempo que se están diseñando inhibidores de este proceso. Entonces, un contexto en el que estos inhibidores puedan ser útiles para alguna patología, y la respuesta es que pensamos que sí, y eso es en la fibrosis. Seguro que todos habéis oído hablar de fibrosis. Entonces, os voy a contar así en muy poquitas palabras qué es la fibrosis. La fibrosis es una enfermedad degenerativa de los órganos internos del cuerpo. Nosotros hemos trabajado en el riñón, por lo tanto en fibrosis renal, pero hay fibrosis hepática, fibrosis pulmonar, fibrosis cardíaca, en fin, en los órganos internos, como digo. En todos los casos es una enfermedad progresiva y al final puede desencadenar el fallo del órgano, en este caso un fallo renal, y como sabéis un fallo renal pues, significa la muerte, ¿no? Entonces no hay un tratamiento específico para mantener la función del riñón, y en términos de la biología, de lo que nosotros miramos cuando miramos los órganos fibróticos, lo que nos encontramos es una acumulación masiva de fibras de lo que hay normalmente en la matriz extracelular, fuera de las células. Generalmente lo que más es colágeno, son fibras de colágeno. Por eso se llama fibrosis. Entonces, ¿quién produce esas fibras de colágeno? Bueno, pues unas células que se llaman fibroblastos, que son parecidas a las células mesenquimáticas, estas que mostrábamos, y que son capaces de generar muchísimo colágeno, y entonces forman estas fibras. Hay más cosas que pasan en la fibrosis. Por ejemplo, hay una gran reacción inflamatoria. Las partes más importantes de la fibrosis es eso, es justamente la aparición de esta acumulación de fibras. Hay también mucha inflamación y también las células principales del riñón o del hígado también se desdiferencian como consecuencia de la reactivación de estos programas embrionarios, ¿no? Entonces pasan muchas cosas y al final lo que ocurre es que el órgano no puede funcionar. En el caso de la fibrosis renal, ¿por qué es importante que estudiemos la fibrosis renal? Bueno, tiene mucha prevalencia, quiere decir que ocurre en muchas circunstancias. Aparece fibrosis en muchas patologías, en obstrucción urinaria, en enfermedades autoinmunes como la glomerulonefritis, en la diabetes, digamos con el tiempo, en el rechazo crónico de trasplantes, por ejemplo de trasplante renal, e incluso en el envejecimiento. Ahora sabemos que parte del envejecimiento tiene que ver
con el deterioro del funcionamiento óptimo de los órganos. Entonces, de nuevo, la pérdida de esa homeostasis a la que yo me refería del adulto joven sano. Entonces, parte del proceso ahora creemos que es esto, justo estos interruptores que debían estar apagados, pues de repente se encienden un poco, que son estos programas embrionarios. Entonces, por eso es importante estudiar también estos fenómenos de degeneración de órganos, no solamente el cáncer, claro. Bueno, entonces ahora lo que voy a mostraros es un par de diapositivas en el que os voy a mostrar secciones de riñones sanos y de riñones fibróticos, de experimentos que hemos hecho en el laboratorio, generando modelos animales que nos permiten reproducir la fibrosis en el laboratorio y ver si podemos atenuarla, ¿no? Bueno, esencialmente lo que hicimos fue un ratón que era completamente normal, pero que cuando nosotros le administrábamos una sustancia iba a reactivar este programa embrionario en el riñón y vamos a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, ¿recordáis esas células poligonales que os enseñaba de Cajal tan bonitas? El riñón son también células epiteliales y son preciosas, aquí las veis. Y bueno, esto es la situación normal. Snail está silenciado, como os he dicho, el programa apagado, el interruptor apagado en el adulto sano. En este caso es un ratón adulto sano. Y lo que os muestro aquí abajo es una tinción histológica que utilizamos en el laboratorio, que nos mira el colágeno, nos mira las fibras. Cuanto más rojo, más fibrosis, más colágeno. Esta es la situación normal, ¿no? Hay un poquito de rojo porque siempre hay colágeno fuera de las células. Bueno, cuando nosotros ahora le provocamos fibrosis al ratón, es decir, lo que hacemos, bueno, lo he dicho al revés, lo que hemos hecho ha sido activar Snail, solamente activar Snail, nos encontramos un riñón totalmente fibrótico. Ya veis que las células han cambiado de forma completamente y veis que tenemos una gran acumulación de fibras de colágeno. Más cosas, inflamación, por ejemplo, también se ve dilatación de los túbulos del riñón. En fin, este riñón está hecho polvo, está completamente fibrótico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la simple activación de este gen en un riñón normal ya produce la fibrosis. Y de hecho los ratones se nos morían por fallo renal. Es decir, que la reactivación de este programa sí que efectivamente en un riñón induce la fibrosis. Luego lo que hicimos fue, como siempre, mirar en pacientes y lo que nos encontramos es, bueno, pacientes con fibrosis renal muy avanzada, por ejemplo, por obstrucción urinaria, lo que se hace es que se estirpa un riñón. Entonces nosotros podemos analizar esos riñones. Y lo que nos encontramos es que en las zonas fibróticas de los pacientes a los que se les había extraído el riñón tienen hasta 50 veces más Snail de lo que tendrían que tener. Es decir, que hemos visto esto en el ratón, pero lo que ahora vemos es que efectivamente en los pacientes esto está ocurriendo también. Entonces, bueno, hicimos muchos experimentos que no os voy a contar hoy, intentando ver si podríamos revertir esto, si podríamos esos túbulos que estaban tan mal, esas células que estaban deterioradas, si podríamos recuperar función renal. Lo hemos podido hacer en el ratón, en el laboratorio, y luego y hemos podido prevenirlo también. Pero lo que nos interesaba realmente era tener un ratón que le hubiéramos hecho nosotros fibrótico, no por ponerle Snail, sino por una situación normal, como pasa en los pacientes, por ejemplo, la obstrucción urinaria. Entonces, eso es lo que hicimos. Hicimos le indujimos fibrosis a ratones por obstrucción urinaria y lo que hicimos luego fue inyectar a estos ratones reactivos bloqueantes de Snail, una vez que el riñón ya estaba fibrótico, para ver si podíamos atenuar la enfermedad. Bueno, es un modelo experimental in vivo que es bastante conocido. Lo que se hace es obstrucción ureteral unilateral, solamente se obstruye un riñón, claro, para que el ratón siga viviendo. Y entonces ese riñón en 7 días está completamente fibrótico. Esto ya lo sabemos, tarda una semana y tiene una gran fibrosis. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue inyectar sistémicamente unos reactivos que nosotros ya habíamos comprobado que podían bloquear Snail. Y entonces, una semana más tarde, analizar qué pasaba en estos riñones. Bueno, pues esto es lo que os muestro. Esto es una tinción histológica normal, donde vemos un poquito la morfología del riñón, y aquí de nuevo tenemos la tinción de colágeno. Estos son los riñones que fueron obstruidos y no fueron tratados con estos reactivos, y veis que están tremendamente fibróticos. Y aquí tenemos un riñón en el que, después de haber sido fibrótico, le hemos inyectado estos reactivos que bloquean Snail.
y espero que veáis que la morfología está muchísimo mejor, está muy recuperada y con respecto a la deposición de fibras de colágeno también. Aquí no os lo muestro, pero la inflamación también está muy disminuida y cuando metemos a los ratones en jaulas metabólicas, quiere decir que vamos a mirarle los parámetros como cuando se hacen las analíticas en los pacientes, vimos que habían recuperado la función renal. Entonces, en este caso, sí que podemos decir que la inhibición de la transición en términos de la degeneración de órganos, de la fibrosis, es una buena diana terapéutica. Demostramos que efectivamente es la reactivación de este programa embrionario que induce la fibrosis renal. Claro, la reactivación de este programa embrionario viene por este tipo de patologías y de insultos que os he mostrado, pues por ejemplo enfermedades autoinmunes o la diabetes o la obstrucción urinaria. En ese caso se produce un daño en las células, ese daño reactiva este programa y con eso se activa la fibrosis. Como os decía, no es solamente que la inducción de este programa embrionario ayude a la deposición de fibras de colágeno, sino que también promueve la inflamación y también la desdiferenciación de las células renales que dejan de funcionar como célula renal. Y lo que os he mostrado es que en modelos de ratón podemos atenuar de forma muy significativa la fibrosis inhibiendo este proceso. ¿Por qué? Bueno, pues porque este es el mensaje un poco final, ¿no? Al contrario de lo que ocurre en el cáncer, que si recordáis las células eran móviles y luego se volvían a parar, en este caso el proceso de desdiferenciación de estas células es progresivo y degenerativo en esa misma dirección. Luego, si podemos hacerlo revertir, en este caso va a ser completamente beneficioso, exactamente, y podemos recuperar la función renal. Entonces yo quería acabar, ya he acabado, ya está, simplemente acabar con esta imagen. Recordaos que el embrión bueno, tiene una serie de procesos que son fundamentales para que los órganos se formen y se formen en su sitio. Muy recientemente hemos estado trabajando también en otros movimientos celulares que ocurren en el embrión, que son fundamentales para colocar el corazón a la izquierda, como todos sabemos que está, y eso es fundamental para que el corazón funcione bien. Entonces, de nuevo, podemos fijarnos en los mecanismos fisiológicos que generan el embrión porque nos ayuda a entender malformaciones congénitas de distinto tipo. En el caso del corazón, bueno, seguro que conocéis malformaciones congénitas de corazón. De hecho, en el nacimiento, o sea, si hacemos una estadística en el nacimiento, aproximadamente la mitad de las malformaciones congénitas son malformaciones cardíacas. El corazón es un órgano que es muy susceptible a tener malformaciones de mayor o menor grado. Naturalmente, con algunas de ellas se puede vivir en buenas condiciones. Pero además podemos utilizar el conocimiento íntimo de estos mecanismos de formación del embrión para intentar entender no solo malformaciones congénitas porque no han funcionado bien durante el desarrollo, sino también cómo ocurre esta reactivación de los programas en patologías del adulto para poder diseñar estrategias terapéuticas mejores. Y bueno, esa es la esperanza que tenemos. El mensaje es que la reactivación de genes embrionarios da lugar a distintas patologías en el adulto, incluido el cáncer, la degeneración de órganos y algunas otras más. Y bueno, pues eso es a lo que nosotros nos dedicamos y esperamos poder aprender muchas más cosas en los próximos años y agradeceros vuestra atención y mostraros la gente que hace el trabajo. Esto es el grupo de investigación actual. Trabajamos en el Instituto de Neurociencias que está en San Juan de Alicante, pertenece al CSIC, como habéis dicho, y a la Universidad Miguel Hernández. Estamos justamente enfrente del Hospital de San Juan y bueno, tenemos jornadas de puertas abiertas también una vez al año durante la Semana del Cerebro, que es en marzo, Juan. Entonces recibimos visitas, a lo largo del año recibimos visitas de colegios, muchos colegios que vienen, pero en esa semana está el instituto abierto, toda la semana tenemos actividades donde mostramos experimentos y por supuesto muchas gracias por vuestra atención y estáis todos invitados. Bueno, agradecer a Ángela, que es una maravilla la forma en que ha explicado, y yo por lo menos me voy muy ilusionado. Pasamos a turno de preguntas y así Ángela hace las contestaciones pertinentes. Cualquier cosa, ¿eh? No hay ninguna pregunta que no tenga interés. Hola, buenas noches. Mira, en el Perdón, caso... ¿dónde estás? Aquí. Ah, sí. En el caso concretamente de la fibrosis, cuando se activa el SNAIL, has comentado el caso de renal, Sí. pero que se puede activar en otros órganos.
pero puede darse el caso que al activarse el SNAIL se dé a la vez en otros órganos o siempre está confinado en un solo órgano, o se puede dar fibrosis pulmonar, renal en un mismo individuo. Magnífica pregunta. O sea, tu pregunta conceptualmente quiere decir en paralelo con el cáncer si una vez que aparece la fibrosis en un órgano podría aparecer en otro. Claro. O si acaso incluso que haya células que se conviertan en células móviles y puedan transmitir la fibrosis. Sí, magnífica pregunta, ¿eh? Magnífica pregunta. La respuesta es no. Y te voy a decir por qué. Este proceso de transición epitelio-mesénquima, este que llevamos hablando todo el tiempo, esa conversión de una célula inmóvil en célula móvil, es una transición muy larga, que tiene muchísimos pasos. Entonces hay algunas circunstancias en las que todos los pasos se activan. Si eso es así, es cuando las células se convierten en células migratorias. Y eso pasa en las células embrionarias y pasa en el cáncer. En el caso de la reactivación del programa en el adulto, por ejemplo en el riñón o en el corazón, sufren muchos de estos pasos, ¿no? Por ejemplo, como decía, dejan de cumplir su función porque se desdiferencian, pierden las características que hacen a una célula renal, con una cantidad de receptores, con una cantidad de funciones. Y desde luego pierden muchas de las características epiteliales, se separan un poquito de las otras células, pero no activan el programa de invasión. Quiere decir que se quedan en su sitio. Entonces no hay nunca células fibróticas que se hayan diseminado del órgano fibrótico, ¿de acuerdo? Es decir, eso no va a ocurrir así. Eso es interesante también porque justamente es lo que nos permite tener esperanza de que como las células están todavía ahí, podemos repararlas. Si se hubieran perdido, como en el caso de haberse delaminado como en el cáncer, seguramente eso no lo podríamos volver a hacer. Con eso creo que respondo a tu pregunta un poco. Sin embargo, déjame decirte que en el caso de patologías, por ejemplo, como enfermedades metabólicas o inflamación crónica, que se pueda inducir fibrosis no se va a producir específicamente solo en el riñón, seguramente va a aparecer también en otros órganos, pero debido a que estamos hablando de una enfermedad sistémica que está afectando a todos los órganos más o menos a la vez. Hay otras patologías, por ejemplo la glomerulonefritis, que es una enfermedad autoinmune que es del riñón, luego esa afectará solo al riñón, pero en el caso de enfermedades sistémicas cuyo efecto secundario sea la aparición de la fibrosis, aparecerá en varios órganos, pero no por, digamos, diseminación de uno a otro. Gracias, muy buena pregunta. Sí. Cuando una persona padece de un carcinoma de piel y se es extirpado o intervenido, ¿puede volver a reproducirse en el mismo lugar o muy cercano a ese lugar? Bueno, el cáncer de piel es de muchos tipos. Podemos hablar, por ejemplo, el que más miedo nos da habitualmente es el melanoma, ¿no? Y además tenemos que tener aquí mucho cuidado porque estamos en una zona de muchísimo sol, como sabéis, y obviamente lo de la protección del sol no es una broma, es decir, yo aprovecho también para decirlo. De hecho, bueno, es una persona que trabaja conmigo en el laboratorio que está aquí, en el centro justamente, Berta. Berta es experta en melanoma y ella hizo un trabajo muy interesante del efecto de la radiación solar induciendo mutaciones en la piel que luego van a dar lugar a melanoma. Esto es un trabajo que tuvo mucha repercusión de hace 3 años y que además en ese trabajo vieron cuál era el efecto de protección de distintos que llamamos bronceadores, pero no son bronceadores, son protectores solares, en realidad lo que deben de ser. Aprovecho solo para comentar que también trabajamos en melanoma y que en el caso del cáncer de piel hay de muchos tipos. Hay el escamoso de piel, que es muy frecuente también, y luego ya el melanoma, que está perfectamente asociado con la exposición al sol. Quiero que eso quede claro. Igual que el cáncer de pulmón está asociado al tabaco, la exposición solar está tremendamente asociada al melanoma. Entonces, lo que me preguntas, por supuesto que puede pasar, pero estamos hablando de 2 cosas diferentes. Lo que se llama relapso o recurrencia es la aparición una vez que se extirpa el tumor primario, la aparición de cáncer otra vez en esa misma zona. Y eso es porque quedan todavía lo que llamamos células madre del cáncer, que son capaces de iniciar otra vez la formación del tumor. Esas células suelen ser, son células que muchas veces no se vuelven a reactivar, están en un estado que se llama durmiente,
y cuesta mucho que se reactiven, pero puede ocurrir. La otra cosa que ocurre más frecuentemente, y en el caso de, por ejemplo, del melanoma, es que efectivamente es un tumor muy metastásico. Entonces, las metástasis son los tumores secundarios en otro sitio que mencionábamos, y la recurrencia es la aparición de otro tumor en el mismo sitio del tumor primario, procedente de células que estaban durmientes ahí, que pueden estar durmientes durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, un caso bastante conocido o típico es el cáncer de mama. El cáncer de mama puede tener recurrencia hasta mucho tiempo después, 10 años después. Sí, bueno, lamentablemente seguro que alguno conocéis algún caso. Pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir siempre, en absoluto. De hecho, el melanoma, hay que poner notas positivas en todo, porque hay una cosa... No, es que a mí me gustaría decir dos cosas que digo siempre. Siempre decimos que hay mucho más cáncer ahora que antes, y es verdad que hay mucho, pero a mí me gusta decir que lo que pasa es que los enfermos de cáncer no nos morimos, ¿no? Y digo morimos porque yo también he tenido uno. Entonces, quiero decir que nos curamos, o sea, que estamos muchos, entonces nos conocemos, o sea, quiero decir que hay, ¿no? O sea, que estamos aquí. Entonces, hay mucho porque hay muchos enfermos y hay muchos cánceres que se convierten en enfermedades crónicas y que, bueno, pues se viven muchísimos años, ¿no? O sea, que eso también quiero decirlo. Y en el caso del melanoma, lo que es muy interesante es que si se detecta precozmente, se extirpa y se cura, ¿eh? O sea, que eso depende del momento en el que se detecta, en el momento en el que esté. Y en el caso del melanoma hay unos criterios muy claros, que es pues, justamente la invasión vertical, ¿no?, de las células del melanoma. Entonces, que eso son buenas noticias. Lo único que pasa es que uno tiene que vigilarse y tiene que estar pendiente pues esto, de la posible aparición de melanoma en la piel, sobre todo en zonas como esta, que tenemos tanta exposición solar. Sí. Ah, perdón. Hola, buenas noches. Yo quería hacerle dos preguntas. Inicialmente, cuando se forma un tumor cancerígeno, es las células estas que migran desde inicio, lo que lo forman como si fuera un órgano nuevo en el cuerpo, o es una malformación estructural de una célula, es decir, hay por ahí Es alguna una cosa transformación de la célula que estaba en el órgano. Y lo llamamos así, transformación. La célula se transforma hacia una célula cancerosa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Muchísimas cosas, que inicialmente no tienen nada que ver con los movimientos celulares. Lo que ocurre es que la célula se desregula, se descontrola completamente. Los mecanismos de control de todo tipo desaparecen, incluida la división celular. Uno de los mecanismos de control más importantes que ocurren en el individuo sano es el control de la división de las células. Hay tejidos que se reproducen muy rápidamente y hay otros que no. Decíamos antes que el cerebro antes se pensaba que las neuronas, no había neuronas nuevas en el adulto. Ahora sabemos que hay lugares concretos en el cerebro donde aparecen neuronas nuevas. Hay otros tejidos, por ejemplo, el epitelio intestinal, que se está renovando constantemente, y por supuesto la piel, ¿no? Entonces, el control de esas renovaciones y del nivel de división celular que hace falta para renovar los tejidos es muy estricto, es un control tremendo. Y una de las primeras cosas que desaparece cuando una célula se transforma en célula cancerosa es el control de la división celular. Pero pasan más cosas. Se produce inestabilidad genómica, que quiere decir que si esa célula se divide, los cromosomas no se van a separar de forma correcta. Y, bueno, por supuesto, todo esto se debe, entre otras cosas, a la aparición de mutaciones en genes que seguro que habéis oído hablar, que se llaman oncogenes. Entonces, cuando esos genes mutan, se convierten en oncogenes, que quiere decir que generan tumores. Y la otra es cuando hay una migración desde un tumor, Sí. acceder al torrente sanguíneo, Sí. las células de la sangre, en este caso nuestras defensas, no las detectan y acaban con ellas de alguna forma. Mira, es que me está haciendo unas preguntas, es que yo a veces digo, me encanta venir a estas cosas porque claro, es que es genial, el sistema inmune está, por supuesto, para defendernos de todo, pero hay que tener en cuenta que las células tumorales son células nuestras. Entonces, el sistema nuestro está diseñado para reconocer lo nuestro y no defenderse. Entonces, ahí no se defiende muy bien. Lo que pasa es que es verdad que las células tumorales van cambiando. Y además, hay una cosa ahora muy importante que no sé si habéis oído hablar, que da mucha esperanza, que es el tratamiento del cáncer por inmunoterapia. Hasta ahora, bueno, yo tengo que decir que yo no soy oncóloga, o sea, bueno, quiero decir, pero
y los tratamientos oncológicos que se llevan haciendo con mucho éxito en distintos tipos de tumores, depende del tipo de tumor, generalmente han ido siempre a atacar las células tumorales, ¿no? Es decir, vamos a ver si podemos eliminar las células tumorales. Bueno, pues en los últimos años, además de seguir haciendo eso, que obviamente hay que seguir haciendo, hay una terapia adicional que es... que tiene que ver con el sistema inmune, que es fortalecer el sistema inmune, es decir, ayudar al sistema inmune a que pueda defenderse reconociendo a estas células y atacándolas, porque resulta que las células tumorales empiezan a expresar receptores que hacen que el sistema inmune no las detecte tampoco. Entonces, lo que ahora se está haciendo es ayudar con una serie de reactivos interesantes, que os puedo explicar si alguien tiene más interés con más detalle, ayudar al sistema inmune a reconocer a las células tumorales. Entonces, ¿qué se hace? Luchar combatiendo o intentando eliminar las células tumorales y fortaleciendo el sistema inmune de una forma específica para que pueda defenderse mejor de las células tumorales. Hay que crear una alergia contra... Exacto, exacto. Sí, bueno, es un mecanismo muy interesante, luego lo puedo mencionar en más detalle. Y está funcionando muy bien, está funcionando bien en melanoma y está empezando a funcionar bien en otros tipos de tumores también. Hay mucha esperanza con la inmunoterapia combinada con las terapias más tradicionales. Bueno, yo quería saber si la enfermedad de la diabetes puede desarrollar células cancerígenas y a qué órganos afecta. No, ¿O a qué tejidos afecta la diabetes? No, yo me refería a la diabetes en el caso de la fibrosis. La diabetes, que claro es una enfermedad crónica que lleva durante mucho tiempo, va generando pues todo tipo de, digamos, daños a las células. Entonces ahí sí que se produce fibrosis, pero relación con el cáncer, no. Vale. Gracias. Sí. No. No, claro que no. Eso es lo que me gustaba mencionar antes. O sea, la formación de la metástasis es un proceso altamente improbable. Afortunadamente es improbable porque, como digo, el proceso de desprendimiento de las células del tumor primario sí que es muy probable y pasa prácticamente siempre, pero luego la formación de la metástasis no pasa siempre. Lo que es muy importante también, como sabéis, como he hablado antes del melanoma, en cualquier tipo de tumor, obviamente el diagnóstico precoz es lo que nos da más posibilidades de buen pronóstico, pero no siempre. Claro, es que eso es lo que me refiero. Es decir, el momento del diagnóstico es crucial y en muchísimos casos, lamentablemente, cuando se dice de forma informal, cuando el cáncer da la cara, ¿no? Decimos de forma informal, cuando se notan los efectos, lamentablemente ya hay metástasis. Es que no duele, claro. Porque ya sabéis que efectivamente el dolor es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, como esto no duele, pues esto, claro. Bueno, luego al final, perdón, quiero decir, no duele al principio, os sabéis que obviamente después cuando la diseminación y las metástasis en los dolores oncológicos son muy potentes, o sea, lo sabéis y eso naturalmente hay que paliarlo, por supuesto. Pero al principio no duele. Mi felicitación por su claridad. Gracias. Y mis disculpas porque es un caso muy cercano. Diagnóstico de cáncer de colon en 2001. En la intervención, metástasis en el hígado. Pero la anatomía patológica indica que era carcinoide, con lo cual había posibilidades de vida. Tratamiento con oteótrida, inyecciones mensuales, con una particularidad. Durante la quimio crecieron las metástasis y aparecieron nuevas. La quimio, un desastre, y al quitar la quimio, porque aquello se acababa, desaparecen las metástasis nuevas y las viejas se reducen de tamaño. Desde entonces, oteótrida, TACS cada 6 meses, no han crecido las metástasis ni han aparecido nuevas por ningún sitio. La pregunta es una. ¿Es que las metástasis de carcinoide no emiten células mensajeras de estas
o es que ha habido suerte? No, no, sí, está muy bien. Vamos a ver, como hay metástasis, ha habido esas células viajeras, porque obviamente, es decir, que es un colon con metástasis en hígado. El hígado es el primer sitio donde hay metástasis del colon. O sea, cada tumor produce metástasis preferencialmente en unos órganos. Entonces el colon metastatiza fundamentalmente en el hígado. Entonces ahí sí que hubo diseminación ya, porque hubo metástasis hepáticas, ¿no? Ahora, lo que a mí me gustaría decir es que hay un campo nuevo que está emergiendo que todavía no conocemos muy bien, pero que esto nos lo dice la experiencia. Es decir, cada caso es un caso completamente independiente y particular. Y a lo que me voy a referir es a lo que llamamos susceptibilidad, bien de generar tumores y luego incluso susceptibilidad de generar pocas o muchas metástasis. Ahora estamos aprendiendo que distintos pacientes con el mismo tipo de tumor tienen un progreso de la enfermedad muy diferente, y eso depende de muchísimas cosas. Depende de, como decíamos también, de cómo esté el sistema inmune, de la fortaleza del sistema inmune para defender, porque finalmente la contención de la diseminación de la enfermedad tiene que ver con cómo el organismo se defiende. Entonces, cómo esté el sistema inmune, cómo hayamos tenido otro tipo de enfermedades, por ejemplo, que generen, como decía antes, inflamación crónica. La inflamación crónica está claramente asociada con mayor susceptibilidad a cáncer, por ejemplo. Claro, yo todas estas cosas que digo parece que luego nos asustan mucho, pero en fin, la pancreatitis, por ejemplo, ¿no? es una enfermedad bastante grave, pero además está muy relacionada con la aparición de cáncer de páncreas. Si hay inflamaciones crónicas en el intestino, por ejemplo, pues las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales también generan susceptibilidad al cáncer. Quiero decir que hay factores a favor de formación de cáncer y factores que previenen o que digamos, previenen el progreso. Entonces, es interesante, de hecho, estudiar distintas poblaciones de pacientes, porque incluso hay algunos pacientes que ahora se están agrupando en una categoría que se llaman oligometastásicos, que por algún motivo, si hacen alguna metástasis, hacen muy pocas y no progresan. Eso es magnífico para el paciente porque es muy buen pronóstico, pero algo hay justamente en el nicho metastásico que está previniendo que las células aniden más. Entonces, ese es el tipo de cosas que ahora queremos estudiar justamente, ¿no? Entonces, como digo, distintos tipos de tumores tienen distinto pronóstico. Por ejemplo, sabemos que el melanoma tiene mal pronóstico, el cáncer de páncreas, por ejemplo, muy mal pronóstico, y hay otros pues, que ahora mismo, por ejemplo, el cáncer de mama detectado precozmente tiene una supervivencia tremenda. Es que yo no soy oncóloga y no tengo todas las cifras muy actualizadas, pero creo que están por encima del 85% de supervivencia, o sea que es fantástico, ¿eh? Entonces, se ha progresado muchísimo. Si miramos las estadísticas de hace 20 años a las que tenemos ahora, la supervivencia es muchísimo mayor, pero además de que, digamos, en general en la población se consigue esto gracias a mejores terapias, a detecciones precoces, a mejor conocimiento de los mecanismos de diseminación, a todo esto, es también cierto que hay pacientes que endógenamente tienen mecanismos de protección mucho más potentes que otros. Y esa podría ser la explicación, pero no sabemos todavía cuál es el mecanismo. Estamos estudiándolo, de hecho, intentando averiguarlo. No sé cuánto tiempo llevará o si alguna vez lo conseguiremos, pero ahí estamos. De hecho, es uno de nuestros proyectos de los que más interés tengo en este momento. Bueno, pues si no hay más preguntas, a mí me gustaría que le diéramos un fuertísimo aplauso porque es una maravilla cómo ha explicado las cosas.